Buenos días, mi nombre es Contreras López Joana Vanessa, de la institución de Zumpango en Estudios Superiores de Criminalística, y voy a hacer una pequeña entrevista. ¿Me da permiso de grabarla? Sí. Ok. La primera pregunta es, ¿cómo cree usted que es el comportamiento de un psicópata? El comportamiento de un psicópata. Pues considero que tiene varios factores. El primero de ellos pues se debe a la ideología obviamente que tenga esta persona, no únicamente aquella que provenga de un ente familiar, sino también del ente social en el que se desarrolle. De igual forma, considero que de esta manera, pues, a ciencia cierta no te puedes dar cuenta de la persona que es psicópata o no, porque lo hemos visualizado en muchos casos a nivel estadístico en general, en cuestión a algunos tipos de asesinos a nivel república, en donde se considera que la mayoría de estas personas actúan como cualquier otra. Okay. ¿Y me puede explicar si usted se diera cuenta que está frente a un psicópata y por qué? Pues considero que tal vez en relación a un poco interactuando con la psicología, estas personas siempre tienen delirio de persecución. ¿A qué me refiero con ello? Pues bueno, siempre están tal vez a la defensiva o consideran que alguien está buscándolos o inclusive hasta en la mirada posiblemente. ¿Por qué cree que el psicópata tenga esos pensamientos delictivos? Pues bueno, yo opino que el hecho de que tú cometas un delito no únicamente tiene que ver con que en realidad seas un psicópata, sino que pues puede tener varios factores, como anteriormente te lo comenté. Considero que los psicópatas no siempre reaccionan o no siempre realizan este tipo de acciones por el ámbito general de su psique, sino pues también el hecho de comprometerse con el ente que los rodea. Por ejemplo, las personas que ya vienen de narcotráfico, las personas que toda su vida han visto cierta conducta y que para ellos parece totalmente normal, como cualquier otra, como para nosotros lavarte los dientes, peinarte, bañarte, etcétera. Entonces son cosas que nosotros vemos normales y que de igual manera estas personas las acciones las ven normales porque tal vez nunca ha existido esa figura donde les digan qué se debe y qué no se debe hacer. Okay. Si tuviera un psicópata en una entrevista, ¿qué es lo que usted le diría? Un psicópata. Buena pregunta. Pues no lo sé, yo creo que el primer punto sería entablar esa comunicación con la persona, tal vez tener esa confianza, porque considero yo en realidad que, como anteriormente te lo dije, no todas las personas, o no tú conociendo a una persona por una simple entrevista o por una pregunta que tú le hagas, ya vas a saber si esa persona es psicópata o no. Son diferentes tipos de factores, pero digamos que tengo enfrente, no sé, a un psicópata como lo acabas de comentar, pero ya de años, ¿no? Alguien famoso. Tal vez mi pregunta o la pregunta del millón sería el por qué realiza ese tipo de acciones, o viceversa, cómo era su infancia, porque a veces la infancia de nosotros es la que repercute demasiado en las acciones que pueda cometer una persona a lo largo de su vida. Retomando eso, ¿usted cree que la familia del psicópata puede ayudarlo antes de que cometa un delito? Pues pudiera ser y no. Te voy a decir por qué, Vanessa. El hecho de que tu familia venga de un ente social o de un núcleo familiar bueno, o que exista esa interacción positiva dentro del núcleo, no quiere decir que va a hacer las mismas acciones que su familia. Porque al final, pues bueno, el psique de cada uno de nosotros repercute. Pero si bien es cierto, acuérdate que dicen que el que con lobos anda o ya se enseña. Entonces muchas veces las acciones de una persona no siempre son de la familia, o viceversa, es llevarle la contraria a la familia, como el ámbito de la drogadicción y otros sentidos, donde hacen lo que para ellos puede ser malo o puede ser negado por su núcleo. Tal vez la falta de orientación, tal vez la falta de apoyo, la atención, que por lo regular es lo más específico, porque pues a ciencia cierta la mayoría, al menos de delincuentes en la vida laboral que yo he llevado, su auge o su primer factor es su conocimiento primario. ¿Y dónde está el conocimiento primario? Muchas veces, o la mayoría de nuestras acciones, es en la familia.
agradezco mucho su tiempo para la entrevista y esto sería todo.